bajo tu bendición voy a limpiar este mundo con mi instrumento, con este instrumento que tú me has entregado, Padre, Señor, en el nombre tuyo y de la Virgen Santísima. Dios le daba orden de limpiar a la sociedad de los criminales, de los psicópatas. Apóstol de la muerte. El pastor mató a 25. ¿Psicótico o psicópata? El depredador y sus víctimas. Se creía enviado de Dios y asesinaba gays y drogadictos para limpiar el mundo. ¡Apaga la moto, mierda! ¿No me escuchas? ¡En nombre del Señor! Entonces, a veces en un mes mataban 2, 3, se descansaba un mes, luego había otro asesinato y todos eran con disparos. ¿Por qué a mí, matrimonio? Tenía mucho odio en su mirada, en sus ojos, ¿no? No le importaba la vida. Asesinó a sangre fría a 25 personas. No tuvo piedad de mujeres, ancianos y niños. Era un demonio de la noche que siempre ultimaba a sus víctimas con un certero balazo en la cabeza. Este sujeto disparaba a la cabeza, ¿no? O sea, un instinto criminal absolutamente centrado en el placer. Él sentía seguramente placer al matar a la gente, ¿no? Limpio, gente. ¿Limpio? Pedro Pablo, limpio acá. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá. Son fumones, homosexuales, maricas, fumones, violadores. ¿Tú los conocías? ¿Sí? ¿Los habías seguido? Sí. Lo que llama un poco la atención es que, de acuerdo a lo que la policía informaba, casi todos tenían, digamos, el mismo modus operandi. Generalmente disparos a la cabeza, ¿no? Y ya luego Nakada declara que era para que no sufra, decía entre comillas. La mayoría de sus crímenes los realizó en Huaral, ubicada al norte de Lima. Durante varios años se mantuvo impune, asesinando a personas inocentes. Por mucho tiempo, el pueblo de Huaral vivió aterrorizado, pues nadie conocía la identidad de este monstruo. No se salía así nomás sola a la calle, porque como se hablaba de que estaban asesinando y no se sabía quién era, entonces la gente andaba en sus horas, no miraba para todos lados. ¿Todos eran sospechosos? Todos eran sospechosos, así es. Mucha preocupación, mucha zozobra. La población a veces en las noches no quería salir. Los taxis de la Plaza de Armas, que hacían el servicio de taxi, no querían irse a lugares lejanos, como Wanda o Cayama, o irse de repente a la zona de La Esperanza, ¿no? Porque tenían miedo. No se sabía quién era el asesino, no se sabía. La población andaba muy alarmada. Era algo también desesperante porque de noche no se podía caminar. De noche todo el mundo tenía miedo, ¿no? Porque este señor salía de la nada y se le llevaba a las personas y le daba vuelta, pues. ¿Cuál era el comentario entre la población? Hay que cuidarnos bastante, ¿no? No hay que estar en la calle de noche, porque este señor se llevaba, pues, a los homosexuales, a los tramposos, a los drogadictos, se los llevaba y le daba vuelta, ¿ves? Porque él decía en su mente que eran escoria ¿no? para el mundo, ¿no? Sí, tenía miedo de salir. Ya nadie quería salir en la noche, ya. Porque sobre todo ya nadie quería tomar, ya no quería drogarse. Era el temor que había ahí en Huaral, pero él empieza en Chancay y después se va a Mala también. Y termina en Huaral, escondido, trabajando en el taller, ¿no? Aseguraba ser un enviado del cielo, un justiciero. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, revelaba su verdadero rostro, el del asesino más desalmado que ha visto el Perú. ¿Le robabas para matar? ¿O no matabas para satisfacer tu...? A veces tenía cólera, pero la mayoría es gente corrupta. ¿Y cómo te sentías luego que lo asesinabas? O sea que cuando eran personas malas no tenía remordimiento. ¿Ya? Cuando eran personas que a veces de repente podía hacer un bien, me sentía muy mal. El llamado apóstol de la muerte realmente era un limpiador social, un personaje
que apenas tenía educación. Sin embargo, tenía heridas. Sin embargo, tenía la fijación de limpiar al mundo de lo incorrecto, de lo amoral. No controlaba el impulso, cedió a sus bajas pasiones y a esa voz que lo perseguía y le decía que solo debería matar. Su oscura, vil y falsa consigna tenía que ver con limpiar el mundo de la gente mala. Sin embargo, lo único que lo motivaba era su sed de matar. ¿Quién es parroquiano? ¿Ustedes han leído la Biblia alguna vez? En Gálatas dice que las orgías y las borracheras son actos de carne. Ustedes no van a entrar en el reino de Dios. Yo no soy un asesino, señor. Es tu mano la que hace justicia. Te tocaba la puerta o donde te encontraba, no mediaba palabras, o sea, simplemente ejecutaba. Disparaba. Él decía de que era un enviado de Dios, el vengador, el ángel vengador de la muerte. Los ajusticiaba a su manera, con un impacto de bala en la nuca. Por increíble que parezca, tuvo hijos, hizo servicio militar y se mostró en algunos pasajes de su vida como un ciudadano ejemplar. Yo soy un héroe. Lo que hago es limpiar un poco este mundo. Deberían agradecerme más bien. Oye, ¿en serio no te arrepientes de nada de lo que has hecho? No. Si tuviera la oportunidad, volvería a cumplir con mi misión. ¿Y cuál sería tu misión? Ya te dije. Depurar lo malo de este mundo. Limpiar a los malos de este mundo. ¿Te estás escuchando? Sí. Las heridas aún siguen abiertas. Hay familiares que, a pesar que ha pasado más de 20 años, hay familiares que aún lloran al momento de recordar, aún sienten esa nostalgia y esa rabia porque este asesino en serie prácticamente, pienso yo, que ha hecho una coartada para poder declararse enfermo, ¿no? Entonces, y evitar pagar sus penas, sus asesinatos, ¿no? Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el apóstol de la muerte, le arrebató la vida a 25 personas. Su historial criminal, además, lo sitúa en el mundo por encima de temibles psicópatas estadounidenses como Charles Manson o Jeffrey Dahmer. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era el origen de su maligno accionar? ¿Por qué mataba? ¿Cómo fue capturado? ¿Qué le dijo a la policía y a las autoridades judiciales? Hoy, en el primer capítulo de la tercera temporada de Evidencia Oculta, les contaremos paso a paso la historia del mayor asesino en serie que vio el Perú. Pedro Pablo Nakada Ludeña nació el 28 de febrero de 1973 en el distrito del Agustino. Nakada Ludeña tenía 10 hermanos y, de acuerdo a las declaraciones que le dio a la policía, su infancia fue casi un infierno. Una familia completamente disfuncional, ¿no? Un padre alcohólico, agresor, golpeador, una madre con antecedentes psiquiátricos, se especula que hablamos de bipolaridad, niños en un abandono afectivo, en un abandono sin ninguna protección, caracterizados por violencia entre los mismos hermanos, ¿no? Una familia numerosa y desde temprana edad víctima de bullying por parte de sus propios hermanos. La identidad de Pedro Pablo Nakada se forjó en el odio. Él mismo lo declaró a la policía: nací odiando. Su infancia fue un campo de batalla doméstico, marcada por la violencia de un padre que golpeaba a su madre hasta hacerla sangrar. Este sujeto tenía una infancia muy triste, muy violenta, ¿no? Maltrato en el hogar, ¿no? Maltrato familiar,
por parte de la figura paterna, por parte de la figura materna, por parte de los hermanos, y como tal, pues no hubo un nido familiar, sino hubo un infierno familiar. Pero las heridas más profundas vinieron de algunos de sus hermanos. Según cuenta Nakada Ludeña, ellos lo vejaron sexualmente a los 5 años y se burlaban de él constantemente, vistiéndolo de mujer y obligándolo a salir a la calle, apodándolo Negra Tomasa. Un niño que fue víctima de abuso sexual, obligado a usar ropa de mujer, siendo la burla del barrio, la burla y además en el colegio. Niños en un abandono total. Este entorno de abuso y bullying sentó las bases de un trastorno de personalidad con características antisociales y esquizoide, que los peritos policiales identificaron como un desfogue de ira, rencor y venganza acumulada. ¿Tú sabes lo que es que tus propios hermanos abusen de ti? No sabes. Yo estaba solo en este mundo. ¿Y acaso crees que eso es excusa para todos los asesinatos que cometiste? Sí. Porque yo soy el elegido. Yo tenía que eliminar de este mundo a los violadores, a los abusadores. Pedro Pablo, ¿crees que vengarte con gente inocente está bien? Nadie es inocente en este mundo, señor. Él ve esto como una misión enviada por Dios, como que escuchaba esta voz interna que le ordenaba limpiar, en este caso, la sociedad de homosexuales, de prostitutas, de consumidores de drogas, de consumidores de alcohol. O sea, prácticamente era como enfrentar a sus propios hermanos abusadores, a su propio padre, a su propia madre, sus propias carencias, ¿no? Era el querer acabar con la vida de estas personas, pero al final es como querer matar sus propios fantasmas, ¿no? El psicópata más peligroso para la sociedad es el psicópata criminal, que tienen una mente asesina, que no tienen control de impulsos, que no tienen sensibilidad, viven para afuera, no tienen valores y como tal se comportan como seres animalizados. Es decir, tienen instintos, tienen impulsos, tienen deseos. Desarrolla una serie de situaciones de fijación contra personas débiles, contra personas que están en la calle frágiles, porque era su forma de vengarse del daño sexual que le habían hecho. Él elige gente que no está sobria. Él elige gente vulnerable, elige alcohólicos, elige personas distraídas, elige personas que están en parques, les dispara por la espalda, siempre por detrás. Tiene una suerte de rencor con determinado tipo de personajes a los cuales él considera amorales y tiene la fijación de querer castigarlos hasta matarlos. Nakada le contó a la policía que apenas con el 3er grado de primaria intentó acabar con su vida en 1990. Sin embargo, su amago de suicidio falló. La carrera asesina de Nakada comenzó con la crueldad más elemental. Entre los 9 y 10 años, decidió matar y se entrenó con animales. Le quitaba la vida a indefensas gallinas y perros. Su romance con la muerte empezó desde muy chico. En la historia se ve hay una mascota que aparece muerta, está preñada, y como consecuencia de la muerte de esta mascota lo culpan a Pedro Pablo Nakada y los hermanos deciden castigarlo abusando de él sexualmente. Crece con este resentimiento. Él comienza a maltratar a los animales, lo que corresponde dentro de lo que se llama la triada homicida, ¿no? Este maltrato animal temprano ya evidencia un posible homicida, ¿no? Algo de placer encontró en sus malignas acciones, porque a partir de entonces no paró. ¿Por qué matabas animales? Porque me estaba vengando de la gente que me hacía daño. ¿Pero qué tienen que ver? Eran animales indefensos. Todos merecen pagar.
Nadie está libre de pecado aquí. ¡Arrodíllate! Ya con su primer muerto, de quien hablaremos más adelante. A los 17 años ingresó al ejército peruano, pero fue expulsado 2 meses después debido a problemas mentales, al ser diagnosticado con tendencias psicópatas. Y las autoridades de aquel entonces se percataron de que él tenía estas características propias de la esquizofrenia. Es por eso que fue expulsado del ejército. Tras este fracaso y un intento de suicidio, Nakada regresó al mundo civil, ejerciendo la mecánica, un oficio que había aprendido en Santa Clara. Precisamente a esa edad decidió establecerse en Huaral. Ahí se camufló bajo la fachada de un hombre que arreglaba mototaxis y carros. Un tipo aparentemente timorato, silencioso, que se dedicaba solo a trabajar. Pedro Pablo tenía 2 hijos, ¿no? 2 hijos, una hija y un hijo tenía. Y ahora han de tener pues sus 24, 25 años, ¿no? Ellos vivían en la zona de Huando, la familia, la zona de Cruz de Mayo. Y actualmente ya no están viviendo, ¿no? Dolió mucho a Huaral todas estas muertes. Cuando apareció toda esta revelación en la noticia, causó estupor, asombro, y mucha de la gente quedó de verdad perplejo de lo que se estaba informando. Y sé que mucha gente ha tenido oportunidad de conocer a aquella persona como quien le habla, porque estamos a una casa continua, muy cercana, y nos quedamos admirados de lo que había ocurrido. Según el libro inédito del coronel de la policía, Víctor Reboredo Farfán, titulado El Apóstol de la Muerte, el apellido paterno original de este asesino serial era Mesías. Sin embargo, en el año 2003, este criminal logró cambiar de nombre tras ser adoptado por un ciudadano japonés, quien lo ayudó con los papeles por la suma de 900 soles. De acuerdo al coronel Reboredo, uno de los oficiales que investigó a fondo este caso, Pedro Pablo, buscaba aprovechar las facilidades de viaje a Japón que se ofrecían a los descendientes nipones en ese momento. Pedro Pablo Nakada, sin embargo, nunca logró ir a Japón. Se quedó en el Perú porque, según él, tenía una misión divina: limpiar el mundo, ajusticiar, asesinar. A los 16 años, Nakada trascendió del animal al hombre. Su primer asesinato ocurrió en 1989, en Mala, al sur de Lima, donde mató a un agricultor que lo descubrió robando sandías. Nakada Ludeña le descerrajó un tiro en la cabeza. Años más tarde, le confesó este hecho a la policía, indicando que había utilizado un revólver Smith & Wesson que le había sustraído previamente a su cuñado. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¡Déjala salir al piso! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Ladrón de mi... ¡Pecador! ¡Basura! ¡No! Todo su accionar siempre era en las noches, sobre todo en lugares que habían juergas, ¿no? Y él empezó en Chancay, con su primera víctima, ¿no? Y durante un año, hasta el 2006, que fue su captura, se sumaron unos 25 crímenes. La sombra de Nakada se extendió hasta Lima. El 18 de enero del 2004, a las 12:30 de la madrugada, se cometió el homicidio del taxista Pablo Lino Rodríguez Roa, de 40 años, en Santa Clara, Vitarte. Amigo, ya estamos llegando, ¿ah? Sigue avanzando, yo te aviso. ¿Pero dónde es? Ya ¿No me estamos cerca. entiendes? ¿Que avances? Oye, pero ya estamos Ya perdiste, cerca. compadre, bájate. Discúlpame, brother. ¡Bájate! Tengo familia, discúlpame. Bájate, brother. Tengo familia, discúlpame. ¡Oye, me interesa, bájate! ¡No!
Este crimen fue el resultado de un robo agravado para sustraer su vehículo, Station Wagon. De lo que yo pude indagar o investigar en aquel momento, junto con el grupo del mayor Reboreo en aquel momento, era de que él realizaba estos asesinatos pero por lucro, por dinero, por robarles en realidad. Y otros que, como le manifesté también previamente, por callar o silenciar a testigos que eran vecinos, digamos, del lugar donde tenían este inmueble, donde reducían los vehículos que eran producto del robo. Tras el incidente en Lima, Nakada se estableció en Huaral alrededor del 2001, ciudad que se convertiría en su principal teatro de operaciones durante 5 años. Se dedicó a la mecánica, oficio que aprendió después de su expulsión militar. Para 2006, operaba en un ambiente alquilado en el primer piso de una casa. Ese era, supuestamente, su taller. En Huaral conoció a varios sujetos de mal vivir que se convirtieron en sus cómplices en diversas fechorías. Él se consiguió pistolas, se consiguió cuchillos, llegó a ahorcar a personas. ¿De dónde conseguía eso? Es común en los homicidas múltiples asociarse con delincuentes. Él comenzaba a buscar pistolas, cuchillos, y los delincuentes de Huaral... ¿Lo abastecían? Lo abastecían. Sin embargo, la confianza era un lujo que Nakada no se permitía. Sus propios cómplices le tenían miedo, sabiendo que podía matarlos en cualquier momento. De hecho, Nakada asesinó a Gerardo Cruz Livia, su socio en el robo y asesinato del 2004. Nunca tuve amigos. Los amigos te hacen propuestas. Por eso decidí matarlos también, le confesó Nakada a la policía. Pablo, ya es mucho día. ¿Cómo es con la plata? ¿De qué me estás hablando? No te hagas el carro. No, yo no tengo nada que ver ahí, compadre. Escúchame. Te estoy esperando la plata de hace una semana, ya. Vete, compadre, ya vete. Oye, escúchame, ya, es la última vez que te pido mi plata de diciendo que te vaya, no me jodas. Cálmate, ok, cálmate, somos amigos. Yo no tengo amigos, yo tengo seguidores. Siempre y cuando la persona que quiera limpiar socialmente a la humanidad encuentre un personaje que tiene rasgos que él rechaza. De repente sus amigos eran bebedores y de repente sus amigos se divertían, o a lo mejor existían los recuerdos de un bullying, de una mofa, de un rechazo. Son suficientes detonantes para que surja la ira, la rabia y la idea fija de que sus amigos se convierten en una amenaza y que deben ser eliminados para la sociedad. Y la mirada de Nakada es lo que de repente ha impactado mucho, no solamente a la gente de Huaral, sino a los que han visto su mirada profunda, sin nada de arrepentimiento, etc. Algunos vecinos aseguraban que a veces mostraba un carácter irritable y que tenía tendencia al aislamiento. Esas actitudes no pasaban desapercibidas en la tranquilidad de la ciudad, pero nadie imaginaba que detrás de su timidez crónica se hallaba un despiadado asesino serial. Hacía sus ejercicios al frente de un parque, era una persona de poca comunicación dentro del barrio, pero siempre saludaba, sabía responder un saludo, y algunos momentos sí parecía que estaba enojado, ya no contestaba saludos a nadie, ¿no? Debemos recordar que Pedro Pablo Nakada Ludeña es catalogado como el mayor asesino serial peruano. Se le atribuye la muerte de 25 personas. Todo lo declarado y confesado ante la policía es espeluznante. Cuando se le preguntó por sus víctimas, respondió: no las cuento, simplemente las mato. Su motivación declarada era divina: cumplir con la misión que Dios le había encomendado, limpiar el mundo de la escoria. Afirmaba odiar a los homosexuales, a quienes llamaba mariones,
a los alcohólicos, a las prostitutas, a los fumones. En la esquizofrenia el paciente puede escuchar voces, puede tener alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales o alucinaciones kinestésicas, o sea, sensaciones. Entonces de estas alucinaciones auditivas, en este caso él se sentía como una especie de Mesías, de Salvador del Perú, ordenado por Dios, ¿no? O sea, como que Dios le estaba dando la orden de limpiar, ¿no? Tenía esta misión de limpiar el país de delincuentes, de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos y alcohólicos. No obstante, el análisis forense de la División de Homicidios, en el intento de desbaratar la máscara de apóstol justiciero, estableció que su accionar tenía, en muchas ocasiones, el móvil del robo agravado. No solo le arrebataba dinero a sus víctimas, también conseguía la fuerza, vehículos y hasta armas de fuego. Él, para poder seguir esta misión, necesitaba agenciarse de dinero, y para obtener este dinero él comienza a delinquir, y para eso comienza a planificar estos robos, estos asaltos. Las opiniones de los expertos están divididas sobre los fines que llevaban a Nacada Ludeña a matar. Algunos, como el doctor Sarabia, aseguran que la esquizofrenia y psicosis se apoderaron del asesino. Otros, como el fiscal Alfredo Benavides, quien vio el caso de cerca, creen que sobre todo Nacada era un delincuente, un vil criminal, un ladrón. Yo considero que no. Ha habido exámenes psiquiátricos que le han hecho para determinar su grado de esquizofrenia o no, lo que él podía padecer o padecía, según lo que él señalaba. Pero con el conocimiento y la premeditación de todos los actos criminales que realizó, todos los homicidios que realizó, una persona pues que no es cuerda, no está dentro de sus cabales, no planifica de esa forma. Y teniéndolo en mente también tan claro, pasado tanto tiempo, y recordaba con detalles cada homicidio que había cometido. Se creía místico. Él, por la esquizofrenia, pensaba que Dios le daba órdenes de limpiar a la sociedad de los criminales, de los psicópatas, de las prostitutas y de los gays. Esa es en la parte, digamos, de la esquizofrenia. Pero de parte de la psicopatía es el robo, ¿no? Y la indolencia. Entonces no es que cuál es más y cuál es menos, no, sino que los dos son van de la mano. Él fue considerado como una persona consciente de sus actos, porque en nada alteraba las funciones mentales, llámese pensamiento, percepción y conciencia. Él preparaba, le hacía un seguimiento a estas personas a las que iban a ser sus víctimas. Por tanto, no hay una pérdida de estas funciones mentales expresadas. Dentro de las características psicológicas que más saltan a la vista, podríamos determinar de que él tenía la esquizofrenia. Tenía un tipo de esquizofrenia que lo hacía proclive a cometer ese tipo de actos. Tomando en cuenta que un asesino en serie de orden psicológico es aquel que puede tener este trastorno mental llamado esquizofrenia, ¿no? Y él lo tenía. Para aquel entonces, él tenía la esquizofrenia. No era un conflicto, por decirlo así, pero más bien era una disputa entre declararlo imputable o inimputable. ¿Por qué? Porque había tanta gente que pedía de que esta persona vaya a prisión por varios años por las muertes que había cometido, pero la ley es bastante clara y te dice en el artículo 20 que si se demuestra que tiene la esquizofrenia, será declarado inimputable. Pero el gobierno de aquel entonces, por la presión mediática que hubo, se determinó erróneamente, ahora lo puedo decir, de que se le imputara un perfil que no era el adecuado. A él se le puso de que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, cuando en realidad tenía la esquizofrenia. Yo recibí la orden de un juez nombrándome perito de Pedro Pablo Nacada. Y tenía yo que entrevistarlo. Tuve que ir al penal de Carquín en Huacho a entrevistarlo. Ahí fue que lo conocí y con él le realicé muchas entrevistas, exámenes y evaluaciones psiquiátricas, donde llegué a mi conclusión que era una persona que tenía esquizofrenia.
muchos de sus hermanos, de sus familiares, también tenían síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, 2 de sus hermanas tenían diagnóstico de trastorno bipolar, se habían suicidado. Hay que tomar mucha atención a las declaraciones del psicólogo forense Bretman Arteaga y del médico psiquiatra César Aliaga, quienes le practicaron exámenes a Nakada Ludeña y pudieron diagnosticar su estado mental. Ahora lo puedo decir, sí, se recibieron llamadas telefónicas de otros niveles para poder determinar justamente de que él no tenía la esquizofrenia y sea condenado como una persona normal. Pero nosotros en las evaluaciones determinamos de que él sí tenía la esquizofrenia. Un día domingo, por esos días, recibo una llamada. Y en la llamada, una señora me llama identificándose como la fiscal de la Nación. En esa época, la fiscal de la Nación era la actual congresista, Gladys Echaíz. Y me llamó. Doctor, sabemos que usted es el perito de parte de este caso de Pedro Pablo Nakada y estamos muy preocupados de que este homicida múltiple salga libre. Y yo le respondí, recuerdo, doctora, eso no es así. Yo sé que esta persona es de alta peligrosidad. Esta persona no puede salir libre a la calle. Lo que estamos nosotros luchando con nuestra versión es de que se le tiene que dar una justa sentencia, como una persona con un problema mental serio que lo hace peligroso para la sociedad. Esa es la realidad. Yo en ningún momento estoy pidiendo que ya se le declare inimputable y que se haga libre. No, es una persona tremendamente peligrosa. Según los peritos policiales de entonces, sus crímenes eran cometidos con alevosía, muchas veces para silenciar a posibles testigos o cómplices que pudieran delatarlo. El mismo, Pedro Pablo cuenta de que cuando él quiere salir de este camino del robo, su socio, empieza a chantajearlo y él siente tanta presión que termina eliminando a su socio para él continuar en toda esta misión desde su pensamiento psicótico ordenada por Dios de limpiar el país. La marca registrada de Nakada en todos sus crímenes fue la ejecución limpia y silenciosa. Todas sus víctimas recibían un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Recuerda que cuando tú estudias para poder disparar, das tiro al blanco. Y en el tiro al blanco, ¿dónde das? A la cabeza. Es algo propio de quien aprende a estudiar tiro al blanco. Es un aprendizaje de escuela, pero además es un aprendizaje por cultivo, porque lo ha visto, porque se los han enseñado, porque lo ha visto en policías. Y además sabe que un disparo en la cabeza es mortal. Un disparo en la cabeza se acabó. Gané y murió. Entonces lo tiene claro. Estaba en una situación, si bien enfermo, consciente del acto técnico, mecánico y de su obsesión y su necesidad de matar. Era tenebroso, diría. ¿Por qué? Porque se moría y no sabían quién era. Y eso se volvió, ¿no?, de rutina. Pues hoy día y pasado otra vez. Y todos los casos que habían fallecido por él eran iguales. O sea, bala y lo cortaban. Porque están matando en Huaral. Hay muchos asesinatos en Huaral, ¿no? Entonces, a veces en un mes mataban 2, 3, se descansaba un mes, asaltos por aquí, luego había otro asesinato y todos eran con disparos, ¿no? Ahora es que nosotros los cambiamos, pues, a los pacientes fallecidos, ¿no? A la hora que cambiamos, veíamos si había golpe o una cosa u otra. ¿Qué encontraban en estas víctimas? Aparte del balazo. No, tenían efecto de punzo cortante. Cortes. Cortes, en algunos cortes. Pero eran así, ya está. Superficiales. Superficiales, ¿no? Pero ya eran fallecidos. O sea, como que, lo disparo, pero dejo una marca. O sea, fui yo. Los cuerpos de sus víctimas solían ser hallados en lugares aislados, desolados y agrestes, como canales de regadío o descampados. Él se tenía información de que él era instructor militar
él mismo elaboraba sus silenciadores, ¿no? Artesanalmente con las sandalias, ¿no? Las perforaba, las apiñaba dentro de un tubo que lo acondicionaba al arma para que no emite el sonido del disparo, pues, ¿no? O al menos reduzca el sonido. En base a la información recibida, hemos evidenciado que todos los cadáveres presentaron lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Algunas han sido ocasionadas por disparos con pistola y dentro de las pistolas hay diferentes marcas de pistolas. Asimismo, también hemos evaluado la información y hemos identificado que la persona había colocado silenciadores a las pistolas para ocasionar este tipo de muerte. Teresa Cotrina Abad, de 50 años, fue una de sus primeras víctimas en Huaral. Nakada confesó haberla matado de un disparo en la cabeza, alegando que la había visto fumando droga, por lo que la consideró un mal ejemplo para la sociedad. Hay el caso de una señora que se está drogando y por él ver que se está drogando y querer liberar al Perú de una persona que consume drogas, la mata. Él planifica como un delincuente común. Sin embargo, lo que pasa es que lo que él busca acá dentro de este pensamiento psicótico era limpiar, ¿no? Se ha observado que hay cadáveres que presentaron diferentes lesiones en la cabeza, pero también hay lesiones a nivel del tórax y el abdomen. Asimismo, hemos observado también que hay cadáveres de diferentes edades, hay menores de edad. Y dentro de las profesiones hay adultos que incluso han sido docentes, otros han sido personas con un prontuario, pero también hay personas que se han dedicado, por ejemplo, al arte o trabajo de la cosmetología. Entonces, eso es lo que llama bastante la atención, de que este tipo de muerte haya seleccionado la persona a diferentes personas con oficios y edades. Eso también nos llama mucho la atención a nivel del campo forense. Después de asesinar a Teresa Cotrina, el apóstol de la muerte continuó matando. Meses más tarde, el 19 de agosto de 2006, una menor de solo 15 años fue asesinada en Sayán, Huaura. Nakada confesó que la victimó para robarle su bicicleta, ya que la noche anterior había averiado la suya. Le efectuó un disparo en la cabeza y al huir dejó caer la pistola Taurus equipada con un silenciador artesanal. Luego de estos crímenes vendría una racha brutal que incluyó a taxistas y mototaxistas, la mayoría victimados para robarles el vehículo o el dinero. Fuera de trago, acá se estaba tomando, ¿no? Maneja borracho tú. No, maneja borracho. No, para la moto. Ya aprendiste ya para la moto. ¡Apaga la moto, mi! ¿No me escuchas? Tranquilo, bájate. Tranquilo, ¿qué pasa? Tranquilo, ¿qué? Bájate. Bájate, ya. Bájate. Ya, tranquilo, bájate. Bájate. Tranquilo, ¿me escuchas? Tranquilo. Oye, ¿qué pasa, mi familia? ¿Qué te pasa? Todos le temen a la muerte, ¿no? ¡No! ¡Mi familia! ¡En nombre del Señor! Como cuando no llega, estábamos ahí. Mi compañero llega, dijo, pero hoy tu cuñado está botado arriba en Sacachispa. Y ahí ya la gente ya estaba yendo ya y ya estaba, pero ya... ¿Lo reconociste? Sí, pero también jodido. Prácticamente daba miedo salir. Y yo debo banco, yo debo junta. Tengo mis hijos que tengo que también, por lo menos, tengo que hacer llegar a la casa. Claro. También daba temores. Nakada, a pesar de haber sido expulsado del ejército peruano por tendencias psicópatas a los 17 años, demostraba una afinidad por las armas de fuego. Él le confesó a la policía
que adquiría sus armas en el mercado negro y en ocasiones se las robaba a sus víctimas. Su armamento costaba dinero y sangre. Robaba para comprarse balas. Para comprarse balas y conseguir los armamentos, porque esos armamentos eran de segunda mano, no eran nuevos. Y eran pistolas automáticas. Entre las armas que se le incriminan o que él confesó haber usado están una pistola semiautomática marca Jennings Firearms, una Taurus calibre 9 milímetros corto, una Astra calibre 9 milímetros corto, un revólver Smith & Wesson y otro marca Philippines, calibre 38 corto, y por último, una pistola Baikal 9 milímetros. Claramente era un asesino experto. Nakada Ludeña era muy consciente de lo que hacía. Hemos recorrido las huellas de Pedro Pablo Nakada Ludeña, el hombre que se hizo llamar el apóstol de la muerte, un asesino en serie peruano al que se le han atribuido 25 víctimas mortales. Limpio, gente. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales, fumones, violadores. Él mismo lo dijo, sentado en una fría banca de comisaría, con una naturalidad que aterra. No las cuento, simplemente las mato. Su motivación, según él, era una misión divina: limpiar el mundo de la escoria, enfocando su odio en homosexuales, alcohólicos y fumones. El robo. Siempre el robo. Lo disfrazaba como se dice, pues, él tratando de justificar y de que era pues un enviado de Dios, como dijo, ¿no? Para limpiar pues la sociedad de homosexuales, drogadictos, delincuentes, ¿no? Ese era lo que él decía en aquel momento. Y en la mayoría de casos siempre han sido con el fin de despojarlo de sus bienes, bueno, o vehículos o dinero. Y ojo, estamos hablando de las muertes que han sido acreditadas. Y ya hay asesinatos que no están siendo acreditados, ¿no? Cuando Nakada fue capturado por la policía lo estaba atribuyendo un promedio de 8 crímenes. Nakada se ríe y dice que son 25. Pero recordemos que Nakada ha estado en la selva, ha estado en Mala, ha estado en Agustino, ¿no? En Santa Clara, ¿no? Entonces, yo pienso que es en muchos crímenes más. En la segunda parte de este documental, descenderemos al infierno que creó Nakada en el norte chico de Lima. Veremos la trágica historia de los inocentes, la pareja de profesores Nazario Julián, Tamariz Pérez y Vivier Jesús Zapata Dulanto. ¿Por qué no me toques? ¿Lo has visto tú haciendo cosas? No, los estaban tocando. Conoceremos el destino del cosmetólogo Whitmar Jesús Muñoz Villanueva, Gisela, un hombre al que Nakada confesó haber victimado por su orientación sexual. Descubriremos cómo el apóstol fue ubicado en Huaral y cómo intentó escapar, disparando a los agentes en un enfrentamiento armado. Sí, tenía esto que en psicología forense se analiza como pensamientos de tipo mesiánico. Él creía ser un enviado del Señor y que había llegado a la tierra para acabar con borrachos, prostitutas y delincuentes. Recuerdo yo muy bien que antes de su captura y en las confesiones que él da posteriormente, él dijo de que se había dotado de 2 granadas para arrojarlas en la discoteca La Parranda en Huaral, la noche de Año Nuevo. Imagínense ustedes si eso hubiese logrado suceder. Se hubiese convertido de un asesino en serie a un asesino en masa, por la gran cantidad de gente que hubiese matado en esa noche. En el siguiente capítulo de Evidencia Oculta, la historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña se complica aún más al exponer el caso de su hermano, Byron Nakada Ludeña, quien mató a 6 personas, entre ellos 2 niños, nada menos que en Japón.
No se pierda la segunda parte del Apóstol de la Muerte para desentrañar el horror que corría por la sangre de los Nakada Ludeña.